Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Lunes 13 de enero de 2020, una fecha bastante importante en el recuerdo para muchas familias que sin duda alguna se vieron afectadas precisamente por la madre naturaleza hace años atrás, y en la que precisamente se recuerda ese fatídico terremoto. Quiero expresar, como siempre, ese sentimiento de solidaridad con todos aquellos que sufrieron la pérdida de un familiar, y pues desde ya pues darles la más cordial bienvenida y decirles que esta semana debe de tener también ese componente importante de optimismo, ese tema muy importante emocional que debe de estar desde luego muy motivado para poder salir adelante con todos los retos que se le presenten. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos, gracias por estar siempre pendientes de nuestra señal y también dispensar esa buena preferencia para nuestro programa. Así es que desde ya, bienvenidos, gracias por acompañarse de nuestra señal hoy en este día lunes 13 de enero. Quiero saludar a nuestros invitados de esta mañana. Rafael Ernesto Goches, economista, gracias por acompañarnos, Rafael. Buenos días. Buenos días, Ernesto, encantado. También quiero saludar a nuestro buen amigo Carlos Federico Paredes, también economista. Carlos Federico, bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días. Bueno, vamos en su momento también a tener la incorporación de Mario Magaña, economista, a quien también hemos invitado esta mañana para hacer una valoración precisamente sobre la situación económica del país y particularmente aquellos componentes importantes que tienen que ver con el lanzamiento del plan para mejorar la economía por parte del gobierno. Recordemos que esta semana fue dado a conocer por el presidente el documento denominado Despegue Económico, Plan Despegue Económico, el cual, de acuerdo a su intervención y su reunión con diferentes carteras relacionadas con el tema económico, dijo que estará listo dentro de 6 meses. Además, pidió un trabajo coordinado entre sus funcionarios. Hoy vamos a hacer un análisis pertinente de las condiciones de cómo se encuentra la economía del país y otros aspectos que también merodean este tema que sin duda alguna merece la atención, sobre todo cuando se trata de mejorar aquellas apuestas importantes que buscan generar empleo y darle oportunidades a otros sectores. Ya está con nosotros acá Mario Magaña, a quien quiero darle la más cordial bienvenida. Economista Mario, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias. Qué gusto saludarte y feliz año nuevo. Igualmente, también. Gracias, igualmente. Gracias por acompañarnos acá en este importante panel que creo que va a ser, digno de resaltar aquellos aspectos elementales por los cuales la economía puede tener una nueva visión o un componente de lo que podría generarse a partir de este anuncio hecho por el presidente de la República. Por cierto, este día nuestros matutinos plantean, Banco Mundial prevé economía salvadoreña crecerá 2.5%, lo hemos conversado también con algunos funcionarios. Esta mañana también se habla ya de aquellos componentes importantes que tiene esta visión que el gobierno de la República quiere plantearle precisamente hacia este rubro tan necesario como es la economía. Así es que de ya, bienvenidos, gracias por sintonizarnos, @diálogo21, @Néstor López Radio, son las 2 cuentas en Twitter disponibles para poder compartir con ustedes y poder interactuar con sus mensajes. El gobierno estudia ya precisamente este tema importante de mejorar la economía. A ver, Rafael y el resto tienen la palabra para podernos contextualizar de este elemento importante del cual vamos a abordar esta mañana. Muy bien, Ernesto, yo creo que es importante dar un marco conceptual para el análisis económico, y a mí me gustaría utilizar 2 términos que son como 2 caras de la misma moneda. Uno se refiere a la economía política y el otro política económica. Economía política se refiere, digamos, al papel, a la influencia, al peso que tienen los diferentes actores y sectores para la toma de decisión. Es decir, la economía política es como la capacidad de tomar decisión y llevarlas a cabo.
Y la política económica son las medidas, los instrumentos, las acciones en el área fiscal, bancaria, comercial. Es decir, la política económica, uno se refiere, digamos, a la política fiscal, a la política comercial, a la política bancaria. Entonces, haciendo esa diferencia es bien importante para el análisis porque, vaya, tomemos el periodo 1989-2009. En ese periodo, digamos, se junta y hay una armonía entre la economía política y la política económica. Y reflejo de ello es que se lleva a cabo un conjunto de políticas económicas, digamos, conocidas como el rebalse. Es decir, que se pensaba que la economía iba a crecer, iba a desbordar y iba a beneficiar a la población. Se lleva a cabo, por ejemplo, la dolarización, sacrificando el plan de nación, por ejemplo. Pero eso refleja esa política económica que se olvidaron de la relación población y territorio. Prueba de ello es que con los años se dio el gran daño o el gran perjuicio que tuvo para el país la pérdida del control territorial. Vaya, veamos el periodo 2009-2019. En ese periodo la economía política y la política económica no se encontraron. Entonces, la correlación de fuerzas lo que le permitió básicamente al gobierno fue subir la carga tributaria, una política más fiscal orientada a aumentar el gasto público. Se dieron los problemas con la sala en relación a medidas que estaba tomando el gobierno. En fin, hay algunos economistas que incluso la señalan como la década perdida. Y ahorita tenemos el 2019. Y el 2019 es que entra un nuevo gobierno, hay una relativa estabilidad gracias al notable capital político que tiene el presidente de la República, pero él se está concentrando justamente en la parte de economía política. No vemos claridad todavía en términos de política económica. Y en economía política lo que más destaca, por ejemplo, y ahí se ve, es el buen ánimo que existe actualmente en términos de la relación con el sector empresarial. Es decir, está construyendo la parte de economía política. Hay una mayor proyección internacional, abre las relaciones, fortalece con Estados Unidos, abre las relaciones o continúa abriendo las relaciones con China. En fin, él está preparando, digamos, las condiciones en la economía política para tener la capacidad de toma de decisiones, al grado que muchos están atribuyendo que está concentrándose la gestión ahorita de cara a las elecciones del 2021, que le va a dar una capacidad para llevar a cabo la política económica. Termino con la interrogante. La interrogante es acerca del plan de gobierno, porque hasta el momento no se ha presentado, aunque hay anuncios que indican que ya están trabajando en esa dirección. Y estará lista en 6 meses, como lo decían, pero bueno, interesante. Vamos a ver el resto, Carlos Federico, y luego pues Mario, para que también sume su fase introductoria, y luego comenzamos esta conversación muy importante, que sin duda alguna tiene componentes vitales para poder comprender mejor en qué consiste la economía y este plan que se denomina despegue económico, ¿no? Gracias. Es un gusto estar de regreso con Megavisión. Ernesto, gracias por tu invitación. Bienvenido. Y un saludo respetuoso a mis colegas economistas, Mario y Rafael. Mira, yo creo que se está haciendo el trabajo como lo han relacionado. Yo tuve acceso a documentos sobre una estrategia económica que estaba preparando el gobierno, liderada por Carolina Recinos y por Nelson Fuentes. Me parece que es un documento bastante bien equilibrado, que se le está dando seguimiento, y hay un equipo contratado especialmente para preparar el plan quinquenal como tal y traducir el plan de nación a un esquema de plan quinquenal. Yo creo que esos elementos van a ser los referentes que busca Rafael con mucha razón, que tienen que presentarse a la consideración de la sociedad. Esto naturalmente es muy importante porque le permite al gobierno definir y sistematizar su rumbo, ¿verdad?, hacia dónde va. Pero no cabe duda que hay buenas señales.
esta reacción que se tiene en estos momentos de parte de la comunidad internacional, de los cooperantes, estas visitas del presidente de la República mostrando su liderazgo para ir a traer de la mano la inversión al país, esta capacidad que tiene de generar de inmediato respuestas de parte de los cooperantes, como hemos podido observar, ¿verdad? O sea, todavía estaba en su viaje cuando ya teníamos a la misión técnica de la República Popular China. Ahora está anunciando que Japón le ha ofrecido créditos a tasas del 0,13% y a plazos de 30 años, y de lo que se trata ahora es de formular proyectos que tengan esa capacidad para poder recibir esos recursos. Y entiendo que con Qatar también pues se está haciendo un esfuerzo sumamente importante, aprovechando además pues las relaciones particulares que por su ascendencia tiene descendencia tiene el presidente de la República, o ascendencia, su padre, perdón. En este sentido yo creo que el país va por un buen recorrido, se respira mayor confianza por parte del sector empresarial, se ha registrado por parte de la Secretaría de Comercio e Inversión, según ha sido explicado ampliamente por diferentes funcionarios de distintas carteras, pero de manera particular por el Secretario de Comercio e Inversión, que hay una motivación bastante fuerte por parte del sector empresarial que le ha permitido ofrecerle detalles de cuáles serían los niveles de inversión por año en el quinquenio. Si se cumple lo que se está manifestando por parte del sector privado, nacional en este caso, habrá que ver todavía el sector privado a escala internacional, podríamos tener a finales del quinquenio el presidente Bukele una tasa de crecimiento de 3.5%. Esto naturalmente tiene que materializarse a partir de la gestión que el presidente está haciendo, y en esto quiero resaltar esta última reunión que tuvo con su gabinete, en donde expresaba muy claramente que ya no quiere excusas. Sí, fíjate que fue bien enfático, perdón que en ese tuit, ¿verdad? Que por cierto, en su declaración dijo, si para la próxima reunión, te voy a recordar un poco, si para la próxima reunión hay excusas, entonces no va a ser una reunión como esta, no sé, lo podemos colocar en una reunión como esta, porque aquí vamos a saber quiénes están bloqueando el crecimiento de El Salvador, y eso no puede ser. El Salvador ya esperó mucho. Y en la otra dice, acá están todos los que tienen que ver con la economía del país. Se refería a su gabinete, ¿cierto? ¿No? Sí. Y los he llamado porque la próxima reunión no quiero excusas, todos tienen que estar en función del crecimiento económico del país, trabajando en equipo. ¿Por qué quiero reforzar este elemento? Porque son palabras contundentes para decir, ya no deben haber excusas para hacer esto. Son palabras contundentes y tienen que ver con el tema de la gestión, ¿verdad? Del estilo de la gestión. Sí, del estilo de la gestión y del seguimiento que él va a hacer a todo su gabinete. Creo que en este sentido nos esperan cosas mejores, ¿verdad? Porque puso una serie de situaciones que está viviendo el país y en las cuales todavía no hay respuestas de parte de su gabinete económico. Naturalmente son respuestas que se están construyendo, ¿verdad? Él lo sabe y su propio gabinete lo sabe, pero el hecho de que él se esté comprometiendo frente al país y esté comprometiendo a su gabinete frente al país a resultados, y que los resultados los quiere ya a partir de la próxima reunión, está indicando un marcaje hombre a hombre, como decíamos en baloncesto con Rafael, ¿verdad? Que no va a permitir espacio pues para que haya duda, y que va más bien a exigir resultados. Yo creo que esto es algo que el país amerita, que el país necesita, y que seguramente los sectores privados estarán muy contentos porque ese es el estilo del sector privado de manejar sus empresas. Ok, bienvenido nuevamente, Mario. Gracias, a ver, ¿cuál es tu análisis introductorio al tema de hoy? Bueno, un saludo también a la teleaudiencia de Nueva Visión, Neto. Sí, decir que pues vemos con muy buenos ojos pues que el presidente esté realmente haciendo énfasis en la importancia pues de que se le entren de lleno pues ya a los temas. O sea, si bien es cierto, como decía Rafael, estamos en espera de un documento así oficial pues que marque el rumbo pues de lo que va a ser el quinquenio, por lo menos los próximos 2 años. Yo sí siento que ya ahorita el gobierno, muchos de los ministros se han reunido en diferentes ocasiones con políticos, con gremiales, y conocen, han recibido de gremiales empresariales y de diferentes sectores económicos propuestas
que no son novedosas, pues son temas que han venido, que se han venido ventilando desde hace rato, ¿no? O sea, no es algo nuevo, ¿verdad? Entonces, el tema es que muchos de estos temas no han caminado, pues, o sea, por darte un ejemplo, la ley de firma electrónica. Se aprobó la ley de firma electrónica hace como un par de años y ahí está, que de repente que un año para que saliera el reglamento, otro año para no sé qué. Se aprobó la ley de APP, Asociación Público-Privado, que es tan importante pues para generar mayores niveles de inversión local y extranjera. ¿Y qué ha pasado? Se supone que la oficina iba a estar en Proesa. No he visto nada, o sea, eso fue hace 4 o 5 años. Gracias a Fomilenio se logró la aprobación de la ley de APP, que si bien no fue la mejor ley, pero finalmente salió aprobada, luego le hicieron una reforma, pero mucha de la tarea de impulsar las APP, los asocios públicos privados, iba a estar en manos de la oficina esta de Proesa y no se ha visto mayor cosa. Entonces, yo siento que sí ya muchos de los temas, por ejemplo, todo el tema de la agenda de competitividad va dirigido a mejorar, a eficientizar el Estado y todo lo que tiene que ver con el tema electrónico. Y ahí estamos viendo pues que nuevamente se le está dando un nuevo respiro a la ley de firma electrónica. Ya entiendo que hay unos plazos en esta con nueva era. se está trabajando unas cosas y se quiere tener algo en el primer trimestre de este año. ¿sí? Y eso va a ayudar. Es que se necesita la ley de firma electrónica para proceder con el tema de la factura electrónica. Se necesita también el tema de la ley de comercio electrónico, que también va a venir a agilizar mucho del comercio de inversión en el país. Pero, como les digo, son temas que ahí están, pues las propuestas se conocen, pero sí ha habido mucho retraso en implementar muchas cosas. Yo creo que vamos por buen camino, pues por lo menos el primer semestre, buena parte del primer semestre se enfocó en la seguridad pública, que yo creo que era la prioridad, porque aquí el país no iba a mejorar mientras la seguridad, la delincuencia nos estaba golpeando transversalmente a todos los sectores económicos. Queremos pasar de un crecimiento de 2% a 3, 4, si no bajamos esos niveles de homicidio, de delincuencia, es mentira, no vamos a llegar a ningún lado. Ya logramos reducir la delincuencia, pues si tomamos los datos de junio a diciembre, creo que terminamos el gobierno anterior con datos de homicidios de 10, 11 al día y ahorita estamos en 7, entiendo. O sea que es una rebaja sustancial. Hace falta todavía mucho, pero estamos en buena dirección y pues esperamos que esto siga mejorando y eso obviamente son mensajes muy buenos para la inversión privada, para el clima de inversión, que es lo que tanto ha venido pidiendo el sector privado. Y ya vemos pues varias encuestas, la encuesta de la UCA, la encuesta de FUSADES, la encuesta de la Cámara de Comercio, varias entidades ya han hecho encuestas y ya se refleja pues de que el clima de inversión ha cambiado, hay un cierto optimismo en el ambiente y lógico, aún con todo esto, tampoco es que vamos a pasar de un crecimiento de 2,5% ahorita del PIB real a 4, 4,5% en 2 años. Esto va a tomar su tiempo, pues, pero lo importante es que desde ya se empiecen a implementar las cosas, ¿verdad? Y las propuestas se conocen, todos conocemos la propuesta. La cosa es que haya un equipo eficiente, capaz de liderar, con un presidente que lidere y que realmente exija resultados. Yo creo que eso es lo importante, exigir resultados. ¿Y lo viste en esta reunión de esta semana? Plazo, sí. ¿Viste eso en esta reunión de esta semana? Sentimos que el mensaje fue claro, contundente hacia sus ministros, ¿verdad? Otro mensaje, entiendo también que dio el mensaje de que no van a haber impuestos. Y que se le va a apostar al crecimiento económico, a tratar de mejorar las cosas a través del crecimiento económico. No todo va a ser vía crecimiento económico, pero sí hay que hacer un esfuerzo de ajuste fiscal que está pendiente más por el lado del gasto corriente y también por el lado de los ingresos a través de la factura electrónica. Se pueden mejorar los ingresos, pero hay que ir cerrando esa brecha fiscal porque no podemos seguir endeudando al país con $800 millones todos los años. Y que ha sido fuerte el golpe que ha tenido la economía. A ver, ahí están ya los elementos para que puedan conversar entre ustedes, Rafael y también el resto de la mesa, ¿no? Sí, yo creo que, como muy bien ha explicado Mario y Carlos Federico, hay un buen ánimo y un mejor entendimiento con el sector empresarial, no solo nacional, sino internacional, una mayor proyección internacional. Es decir, en términos de política económica, podríamos plantear de que la prioridad está en
en aumentar la inversión pública y privada, poner el pie en el acelerador a fin de que el crecimiento llegue por lo menos progresivamente, supere el 3.5%, que es, digamos, la meta para poder tener la capacidad, las finanzas públicas, de responder a las demandas sociales. Entonces yo creo que en esos términos coincidimos. Ahora, mi insistencia en el planteamiento inicial de relacionar la economía política con la política económica es que cuando se entren a los problemas estructurales, ahí se van a ver, leamos la correlación. Por ejemplo, caso de transporte, que lo tenemos ahorita aquí, sí, en agenda. Bueno, ¿cómo está la economía política? Y en apogeo política? por el anuncio de supuesta paralización de unidades este día, ¿no? Pero ya vamos a hablar de eso, que bueno, de hecho lo introducimos en el componente económico, ¿no? Sí, ahí viene el otro tema, pensiones. También. ¿Cómo está la correlación de fuerzas? ¿Cuáles son los pesos, la influencia que tienen los diferentes sectores en la toma de decisiones? En fin, si empezamos a ver tema por tema, nosotros ahí sí se va a necesitar de ver, digamos, la capacidad, no solo en términos de negociación y entendimiento, sino en términos de política económica. Un aspecto muy positivo que yo aprecio es que se le está dando una importancia al tema de educación, que ese es fundamental para aumentar la productividad y para poder El Salvador tener la capacidad de entrar o ponerse en sintonía con la cuarta revolución industrial. Esos son los temas, digamos, de fondo en los cuales se necesita el concurso de los diferentes sectores, porque no es un problema de gobierno. Nosotros aquí estamos centrándolo en que papá gobierno, dada el notable capital político del presidente, todo radica alrededor del presidente. Y juega un papel sumamente importante, pero se necesita el concurso de los diferentes sectores. Fíjate que Mario hacía un comentario sobre el tema de los asocios público-privados, que me parece estratégico. Yo he podido conocer recuerdo además, que en la ley de asocios público-privados se creó una entidad, o se dijo que se iba a crear una entidad que iba a supervisar los asocios público-privados. Recientemente ha sido electo o nombrado o juramentado un funcionario como presidente de esa entidad, que es el presidente Alejandro Duarte. Y yo tengo entendido que ahora hay un esfuerzo bastante fuerte, pero se topa con el problema que no tiene recursos en el presupuesto del 2020. Entonces tiene que hacer un esfuerzo muy grande para construir con las uñas realmente una estructura que tiene como objetivo darle el seguimiento justamente a los asocios público-privados. Aquí es un llamado respetuoso, por supuesto, tanto al Ministerio de Hacienda como a las diferentes instancias, para que le puedan dar los recursos mínimos que necesita para poder tener una estructura que comience a trabajar. Ya tiene un consejo directivo formado, tengo entendido, ya hubo 2 sesiones con el consejo directivo, y tiene recursos humanos especializados que tienen mucho conocimiento sobre el tema, pero hay que darle y hay que dotarlo de lo necesario para que pueda hacer una labor de supervisión adecuada en este tema que es tan importante. Y es un tema importante porque durante el gobierno anterior hubo demasiada ambigüedad respecto a los asocios público-privados, ¿verdad? O sea, en el fondo había una resistencia ideológica respecto a desarrollarlos. E incluso algunos proyectos que habían sido ya presentados, a última hora fueron detenidos por las mismas instituciones que los presentaron. Entiendo que ahora el asocio público-privado se ha convertido en un instrumento vital para el gobierno. Es claro que le ahorra recursos al Estado para que los pueda dedicar a otras temáticas estratégicas como son la educación, como son la salud, como son otro tipo de proyectos fundamentales, y permitir que el sector privado se incorpore a invertir en infraestructuras que son propiedad del Estado, pero que se los va a entregar bajo una modalidad no de concesión, pero sí una modalidad en donde administrativamente le corresponde al sector privado desarrollarlo. Pero entiendo que ya en concreto se ha abierto el camino para el caso de, por ejemplo, el tema de la carga, la terminal de carga, ¿no? El único, sí, ¿verdad? Ya hay uno aprobado, que es la terminal de carga en el aeropuerto, y le están dando el seguimiento ahorita. Y habían en cartera alrededor de otros 12 o 13 proyectos, ¿verdad?,
que tienen que estar siendo evaluados en este momento. Tema de energía, entiendo, también están dentro de ese portafolio, ¿no? Recuerdo que tenían algunos proyectos vinculados con infraestructura, por ejemplo, la iluminación de la carretera, y vigilancia de la carretera como el sistema de videovigilancia, instalar cámaras. Tenían también un proyecto para una nueva concentración de instituciones del sector público, ¿verdad? Hacer un nuevo centro de gobierno, también lo tenían. Y hay otros proyectos vinculados con energía, como tú planteas. En fin, hay un portafolio que Prodesa lo tiene, lo maneja la Dirección de Inversiones de Prodesa, y yo entenderé pues que están haciendo el mayor esfuerzo. Y Fomilenio está bastante vinculado ahora en esta temática, ¿verdad? El punto es que va a pasar. Si se encuentra una visión, si se encuentra una hoja de vuelo en esto, ¿no? Sí, una ruta de vuelo, perdón. Lo que pasa es que Fomilenio termina ahora en abril, ¿verdad? Y es decir, no sé si va a haber un tercer componente, pero eso sería una cosa extraordinaria si se pudiera anunciar, ¿verdad? Pero de lo contrario, si no lo hay, creo que el gobierno debe hacer un esfuerzo porque esa estructura que está ahí funcionando pueda mantenerse, y esa estructura se convierta en sí mismo también en un ente supervisor para toda la inversión del país. Así es que yo creo que el tema de inversión, el tema de crecimiento y el tema de gestión están relacionados los tres. A mí me encanta arrancar la semana con ese optimismo, y no se trata de estar de alguna manera queriendo vanagloriar lo que tal vez no se tiene, pero yo creo que cuando hay y el énfasis con lo que hemos tratado el tema de cómo se ha anunciado, por ejemplo, este plan de despegue económico, creo que eso me abre a mí un poco la expectativa de que puede en este país mejorarse la situación económica como tal. Me gustó el énfasis de Mario cuando decía, bueno, en el primer semestre se vio el énfasis del tema, se vio el toque que se le dio, el giro que se le dio al tema de la política de seguridad. Si bien es cierto, no está resuelta en un 100%, pero ha sido, pero es un componente. Yo tuve la oportunidad este fin de semana de estar en el sector del Puerto de la Libertad, en el sector donde se está proyectando Sur City, y créanmelo, se respira un ambiente diferente. Muchos empresarios ahí con quienes tuve la oportunidad, y un saludo muy especial para ellos, están muy contentos, muy optimistas. Hay mucha gente ahí activa queriendo generar empleo, y de verdad creo que el país merece ya, como dice el presidente, echar manos a la obra. Mario, perdón, y el resto tienen la palabra. No, así es. De ahí tenemos, por ejemplo, el tema de la integración centroamericana, ¿verdad? Que tanto se ha hablado del tema de la Unión Aduanera, ¿verdad? Y que ha pasado tantos tropiezos en los últimos años. Y bueno, aparentemente también según declaraciones del director de aduanas, pues hay avances en algunos procedimientos que se van a ejecutar, por lo menos ahorita con Guatemala. Ojalá que por lo menos a nivel de Triángulo Norte pudiéramos avanzar. Honduras, El Salvador, Guatemala. Primero en destrabar esas aduanas. Centroamérica es nuestro mercado natural. Es el mercado para nuestras exportaciones de bienes y servicios de muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas. Si queremos realmente reactivar a ese sector y que crezca a niveles mayores, aparte de venderle al mercado nacional, pues ahí nomás tiene la par el mercado, los mercados vecinos. Muchas veces los mercados más desarrollados son más difíciles, piden niveles de calidad mucho más altos que son difíciles de cumplir, pero a nivel de Centroamérica no. Pero ahí tenemos el tema de la profundización de la integración centroamericana, que es algo que se ha venido hablando desde hace ratos, que esperamos que este gobierno realmente lo pueda impulsar ahora con la entrada del nuevo gobierno de Guatemala. Ojalá se logren buenos vínculos con el presidente de Guatemala, y pues Guatemala, Honduras son nuestros segundo y tercero. Honduras segundo socio comercial, Guatemala el tercero, ¿verdad? Entonces ahí nomás se podría lograr algo importante. El otro tema que no quería dejar de tocar en este tema de la desburocratización y tramitología es la ley del órgano de mejora regulatoria, del OMR. Se aprobó la ley el año pasado. Pero ¿qué pasa? Según me cuentan ahora, dicen que no hay recursos, lo mismo que estás diciendo de Prodesa. O sea, yo creo que hay que priorizar, por eso queremos eficientizar el Estado, pero hay que priorizar, o sea, ¿dónde va a ir el gasto? O sea, una ley de OMR, ahí tenemos ya la entidad, entiendo que ya está nombrada la persona, pero dicen que no tienen recursos. Entonces que prácticamente, no sé si este año se va a hacer muy poco o se está buscando los recursos, pero lo importante es que desde ya se empiecen a reorientar plata para estos temas que son prioritarios. Firma electrónica, integración centroamericana, reducir todo el tema de regulaciones y terminología.
Yo Antes de irnos a la pausa, ¿sí? Sí, yo invitarme a la discusión, porque aquí yo siento que estamos como economistas haciendo un énfasis bastante fuerte, lógicamente, en la economía, pero hacer el llamado en términos de reflexión de que también ya El Salvador tuvo experiencias en concentrarse únicamente en el crecimiento y descuidar la parte social. Y yo creería que es importante reflexionar sobre eso en el otro bloque. Cuando regresemos, sí. Bueno, de hecho también no podemos escapar de analizar el tema, como bien lo decían, que tienen que representan una carga económica para el Estado. El tema de las pensiones, nos guste o no nos guste, es una carga fiscal fuerte. El tema de los subsidios, alguien de ustedes tocó el tema del subsidio del transporte colectivo. De hecho, de igual forma, el presidente fue bien contundente en las últimas horas al expresar en un tuit y decir, pues, pobre de aquel, ¿verdad?, que en su momento pare las unidades de transporte colectivo para afectar a la población. Vamos a hablar de eso y otros elementos importantes. Ahí está, el presidente Bukele advierte sobre rumores de paro al transporte. Pobre de aquel que se le ocurra hacer un intento de uno, ¿verdad? Así es que creo que no hay... Es que con este tema del transporte público es lo mismo que hablábamos anteriormente. O sea, se les está un poco condicionando el subsidio, la entrega del subsidio a que cumplan ciertas cosas. O sea, eso es normal, o sea, se le está dando un dinero desde hace ratos. Se le ha dado al sector del transporte un subsidio fuerte, una erogación fuerte de parte del Estado, y no cumplen. O sea, no están sin recibir un servicio. Sin recibir nada. O sea, se le ha pedido a cambio que ciertas cosas que no las han cumplido. Si no las cumplen, señores, ahí es donde tiene que entrar la regulación, el gobierno que entre, que le suspenda los subsidios a esas líneas o así de esa manera, o que les quite las autorizaciones, ¿verdad? Sí. Así de sencillo. Forma no se y otro elemento que no podemos también dejar a un lado y mantenernos un poco actualizados digamos, en esta conversación muy importante con la que hemos abierto la semana, es el tema relacionado con el pago de funcionarios públicos en la Asamblea Legislativa y sin estar trabajando, ¿verdad? Yo creo que eso es una situación bastante delicada. Conocimos también ya la reacción de la exdiputada Cristina López, donde hace unas declaraciones reveladoras sobre cómo se maneja la situación al interior de su partido, el PCN, ¿verdad? Me gustaría también un poco ponerlas en el contexto de la situación que estamos abordando esta mañana. Así es que desde ya, bienvenido, gracias a usted por estar con nosotros. Aprovecho también invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde estará con este servidor conversando la ministra de Salud, la doctora Ana Orellana, con quien vamos a hablar acerca de los proyectos que contempla este ministerio de cara al 2020. Así es que desde ya no se pierda en directo con Ernesto López Radio. Hoy a las 6 de la tarde la ministra de Salud, la doctora Ana Orellana, por 107.7 Fuego, es una estación que pertenece al grupo radial Megavisión y donde siempre estamos con esa mirada de ofertarle a usted tanto en televisión, en la parte digital y también, por supuesto, a nivel de radio, los mejores temas de país. Vamos a la pausa y regresamos. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Vamos entonces ahora a conocer cómo están las principales calles en nuestra ciudad capital y zona periférica. Vámonos entonces ahora a la Jerusalén Norte. Ahí usted puede apreciar que en este lunes a esta hora de la mañana arrancamos con esta imagen que pone en perspectiva que hay una fuerte carga vehicular viniendo desde el sector de los centros comerciales hacia lo que sería el redondel Masferrera. Así es que desde ya usted tome en consideración esta imagen, a usted que nos sintoniza a esta hora a través de su unidad móvil o en su casa donde usted tiene la oportunidad de vernos. Desplácese, si no quiere verse, pues también a vuelta de ruedas como lo está viendo esta imagen. Gracias a Sistema Fede Crédito nos vamos también de nuevo al menú de cámaras y por supuesto a tomar como punto de referencia lo que sería el Salvador del mundo. Veamos ahí prácticamente, según la imagen, ¿verdad?, que ya comienza a moverse, a tener la presencia bastante de vehículos,
lo cual pues la conexión para la avenida Manuel Enrique Araujo, Paseo General Escalón y las otras que tienen que ver en la parte de oriente, que sería la conexión Boulevard Constitución, pues prácticamente está ya a esta hora de la mañana, 7:05, llevándose una carga vehicular bastante fuerte. Así que toma en consideración estas imágenes, gracias a Sistema Fede Crédito, ahí está la información de tráfico. Retira tus remesas familiares en el Sistema Fede Crédito y gana remesa extra al instante. Sistema Fede Crédito, queremos darte una mano. Continuamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros esta mañana. Muy interesante el análisis ya de la parte introductoria y este diagnóstico que hemos tenido en primera instancia de Carlos Federico Paredes, Mario Magaña y Rafael Ernesto Boches, ambos los tres economistas. Y yo decía de que un elemento importante también que no se puede soslayar en el análisis es la carga, digamos, fiscal por la cual acarrea el tema de las finanzas públicas, el tema de la economía nacional, y eso vamos a ver el tema del transporte colectivo. Por cierto, para este día les decía, se había anunciado de un grupo de transportistas la paralización de las unidades, para lo cual el mismo presidente de la República salió al paso, ¿verdad? Y lo veíamos ahí en esa información, para decirle de que si lo hacían, pues la advertencia de que las consecuencias serían graves para quienes en su momento paralizaran las unidades del transporte colectivo. Pobre de aquel que se le ocurra hacer un intento de uno, dice, es decir, una paralización. De nuevo, el énfasis, la contundencia que se necesita para tocar este tema, Mario. No, de acuerdo, o sea, yo creo que el sector de transporte está recibiendo un subsidio y ese dinero no es a cambio de nada, pues o sea, ellos tienen que cumplir ciertas normas y realmente nunca se les ha, siento yo, pues que los últimos, qué sé yo, tiempos, ya de ratos, no ha habido gobierno que los ponga en línea, o sea, que los obligue realmente a cumplir. Bueno, se dio una prórroga en la Asamblea Legislativa, ¿no? Otro tema, el tema de los buses viejos, pues o sea, ¿cuánto tiempo no venimos hablando de esto? O sea, ¿verdad? como deuda de país, el tema de la modernización, correcto, de la y la eficientización del sistema de transporte colectivo, correcto, es una deuda de país. Sí, sí. Pero eso, cosas mínimas, o sea, que se les exige que cierto polarizado, que... Bueno, yo creo que la reacción... Que la música, que ni siquiera eso cumplen. Exacto. O sea, además, no. mira, yo entiendo, y eso lo he escuchado a demanda de quejas de la población, lo estridente que es subirte a una unidad y las luces y todo aquello. Exacto. Y yo creo que de ahí viene la reacción, la molestia, ¿verdad? Que hubo un operativo esta semana pasada donde se les cayó encima. Aparte de eso, la buena acción del ministro de Obras Públicas de decirle, de investigar quienes no trabajan y cobran el subsidio. Y les quitó el subsidio de... Quitemos eso, los cafres al volante, que se accidentan. El tema de la mano de obra, que también y ahí van y les vuelven a dar la licencia y la autorización. Sí. Para mí, un choque, una sola oportunidad o una amonestación o una multa que se les ponga y ya no tienen derecho a ese motorista y que se busque a otra persona. Pues. Mira, hay que reconocer una cosa que es importante en esta economía, porque como ha venido señalando el sector privado desde hace muchos años, se le hace pagar el costo prácticamente de mantener la situación de la economía del país a un grupo muy pequeño de empresarios, que es a los que reiteradamente se les aplican los nuevos impuestos, por ejemplo. Y hay toda una informalidad que no ha sido todavía resuelta desde el punto de vista impositivo, para ir entrando al tema social que nos pedía Rafael. Conversando el día de ayer yo con una persona viniendo del occidente del país, y le preguntaba sobre su opinión de la economía, y me decía, mira, si es que es bien sencillo, decía, aquí, aparte de estos empresarios honestos que trabajan con seriedad y que pagan sus impuestos y que no evaden ni eluden, hay una economía no solo informal, sino que hay una economía perversa, pero una economía perversa que funciona para oxigenar el sistema político. ¿Por qué razón?
porque existe el narcotráfico y lo reconocemos, ¿verdad? Y el narcotráfico genera empleo. ¿Por qué? Porque ese recurso, que no es producto de bienes y servicios producidos aquí en el país, sino que distribuyen recursos que vienen de fuera y que son obviamente dañinos para la población, al final terminan generando empleo porque ese recurso se ocupa para lavar dinero, ¿verdad? Se lava dinero a través de ese recurso y ese lavado de dinero genera empleo para la población. La trata de menores, ¿verdad? Ese es otro ingreso de esa economía perversa. La situación de los ilegales, ¿verdad? Y por lo tanto, cómo los ilegales de alguna manera también se convierten en un negocio fundamental. Entonces, hay una serie de actividades perversas que oxigenan un poco una economía muy débil para poder soportar una presión tan fuerte de carácter social como la que tiene el país. Yo le comentaba a Rafael que te había dicho a ti en tu programa de Ernesto López Radio que no había nunca que olvidar que este país está encima de una bomba social. Algunos dicen es que esa bomba ya estalló desde hace rato, ahí la tenemos. Y no debemos de confundir la publicidad y la parte mediática para esconder problemas. Los problemas hay que sacarlos siempre arriba de la alfombra. Yo estoy totalmente de acuerdo y el Fondo Monetario le reconoció al presidente lo importante de su esfuerzo en el control territorial. Y es uno de los elementos fundamentales, como señalaba Mario, y Rafael lo ha dicho muchas veces también en columnas sociales que él escribe. Este es un esfuerzo fundamental. Si la violencia y la inseguridad no se combate, es muy difícil que la confianza para la inversión se pueda retomar. Pero no hay que confundir mediáticamente, tratar de convencer al país que estamos bien en materia delincuencial, cuando realmente el problema en lo fundamental todavía no lo hemos resuelto. Y no lo hemos resuelto todavía porque los datos duros no te dicen todavía que estemos viviendo mejor. O sea, la población todavía no está teniendo el efecto de este enorme capital político que tiene el presidente, traducido en mayores empleos, traducido en mejores ingresos, traducido en mayor estabilidad económica, traducido en una inflación más o menos controlada. La inflación, lejos de estar controlada, es una inflación que se dispara desde hace años. Y no la hemos podido corregir en ese sentido porque normalmente no vamos a actualizar la canasta básica. Nos hemos quedado con una canasta básica desactualizada. Entonces, a partir de eso, pensamos que el nivel de ingreso que tiene la población con su salario mínimo le alcanza para solventar sus necesidades. Pero realmente la canasta básica ahora es una canasta básica distinta, para empezar tecnológica, ¿verdad? Ahora el celular pareciera ser que es más importante que cualquier otro tipo. Que 5 libras de frijoles. Sí, pero además un estímulo hacia el consumo excesivo, ¿verdad? La gente queriendo comprar tintes para pintarse el pelo o para arreglarse las uñas, que son una serie de situaciones que implican gasto, ¿verdad? Entonces, aquí hay un término fundamental que Rafael señalaba, y es que la parte de la inversión social es fundamental y que no podemos descuidarla, porque recuerdo que en el gobierno anterior había un funcionario, José Antonio Morales Carbonell, que le decía al gobierno de Salvador Sánchez Serén, hay que distinguir, le decía, entre aquellos reclamos justos de la población de aquellos reclamos que son injustos de la población. Aquellos reclamos que son injustos de la población deben de tomarse las medidas necesarias para ordenar y evitar que eso llegue a alteraciones del orden público. Pero hay reclamos que son justos de la población que hay que poderlos atender a tiempo. Me gustó mucho las declaraciones del ministro de Trabajo cuando le está diciendo a los transportistas, aquí el que no haya cometido errores que tire la primera piedra. Todos somos humanos y hemos cometido errores. Me imagino que él se estaba refiriendo a que probablemente algunas declaraciones que han dado sobre el tema del transporte se pueden haber llevado a inocentes como culpables, ¿verdad? Y que estén pagando consecuencias quienes no la deban. Entonces creo que es importante no olvidar el diálogo social, ¿verdad? Es fundamental. Y creo que Rafael ha puesto un dedo en la llaga muy importante. A ver, sobre el tema del subsidio, que no lo podemos, un poco en el énfasis también, Rafael. Sí, tal vez nada más para reaccionar a lo que decía Carlos Federico primero, es que en este enfoque economicista que se tiene el riesgo de caer, es porque pensar de que todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno es dirigidos para la gran empresa. Y
ya se tuvo errores que tuvieron un alto costo. Voy a poner un ejemplo porque yo inicié planteando, digamos, lo que se hizo con el llamado rebalse económico. En 1990, por ejemplo, se creó el FIS. Pero ¿cuál era la orientación? Es que el famoso rebalse iba a llegar a todos los sectores y el FIS es algo temporal. ¿Cuántos años tiene el FIS de estar? Ya más de 30 años. ¿Y cómo empezó tratando el FIS a los sectores más vulnerables? Con las cocinas Lorena, por ejemplo, o con las letrinas jaboneras. Así empezó el FIS de él. O sea, no tenían ningún concepto de un abordaje sobre la pobreza. Y entonces nos puede suceder también. Chile acaba de pasar, digamos, un caso extremo de que se descuidó, digamos, del contacto con la sociedad, le dio la espalda. Incluso se llegó al extremo de que, digamos, la señora, la primera dama, dijo de que parecían extraterrestres el 1.000.000 de personas que estaban en las calles. ¿Cómo van a ser extraterrestres si están en las calles 1.000.000 de personas? Y ahorita llegaron al grado de que van a reformar la Constitución de Chile. Entonces, las partes sociales no se deben de descuidar en ningún momento. Aquí tenemos un punto neurálgico que es la migración. Esta economía se ha estabilizado y ha jugado y se ha podido mantener gracias a los 5.500 millones de dólares que entran anualmente, es decir, 20% del Producto Interno Bruto. Al cerrarse esa válvula, dado de que la migración masiva ya no se va a dar, va a haber entonces mayor presión social mayor demanda hacia el gobierno. Va a haber también mayor demanda de empleos. Entonces El Salvador necesariamente tiene que hacer un enfoque no hacia la gran empresa, cosa que es positiva, que sino hacia los salvadoreños, es hacia la población. De lo contrario, todo lo que se necesita en recuperación del territorio no se puede generar si no hay una mejor calidad de vida, una mejor prestación de servicio, una mayor oportunidad de empleo. Entonces, se necesita hacer un enfoque realmente cualitativamente diferente. La inversión y el crecimiento económico es fundamental, pero no es suficiente. Entonces, yo creo que son los temas centrales del país. Con respecto al subsidio, es que la población demanda mejores servicios, pero ya no servicio de transporte tradicional. Aquí ya deberíamos de estar hablando de un sistema de movilidad urbana, donde se necesitan esfuerzos mayúsculos. Nosotros vemos la carga que tiene la infraestructura vial de San Salvador, ahí tienen las fotos, ya no alcanza, señores, ese sistema es caduco, ese sistema ya no funciona, con todas las desviaciones que se tienen en el caso de los subsidios. Pues, se necesita un planteamiento que realmente cambie el sistema de movilidad urbana, y yo estoy convencido de que si el gobierno hace un planteamiento va a tener el respaldo de toda la población, porque toda la población realmente se queja, digamos, del alto costo que tiene estar perdiendo. Hay gente que pierde 6 horas diarias solo en transporte, y eso no es calidad de vida. Entonces, yo creo que son de los temas de país que de abrirse un diálogo, digamos, público-privado, van a tener el respaldo de la población para una solución. Entiendo, Rafael, que para este día se tiene prevista una reunión convocada por el ministro de Obras Públicas, ¿verdad?, que es el responsable de la cartera de transporte, para poder estar con la mesa permanente del transporte. Y por cierto, un saludo a René Velasco, me escribió el día de ayer para decirme: Ernesto, nosotros nos desvinculamos de ese anuncio hecho, ¿verdad? Creemos que es necesario en su momento el abordaje del tema, tratarlo de una forma más seria. Hay componentes más importantes que son los que han ustedes mencionado para ser tratados, y no precisamente por algo como se está anunciando, que a raíz de haberles quitado parlantes, luces y todo eso, eso debe desaparecer, ¿verdad? Con pocas palabras, ¿no? Claro. A ver. No, abordando el tema social, muy de acuerdo pues con lo que manifestó Rafael, Carlos Federico. Sí hay esfuerzos y temas que hay que abordarlos y
que se debieron de haber abordado hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero siempre el tema es presupuestario, muchas veces el tema presupuestario. ¿Desde hace cuánto no venimos hablando de que hay que aumentar el presupuesto a educación, el presupuesto a salud, ¿verdad? Presupuestos de 2-3% del PIB, y hemos hablado que hay que tratar de subirlos a 5 o 6 gradualmente. Esto venimos escuchando de 4 o 5 gobiernos anteriores. Intenciones pueden haber de subir esa categoría de presupuesto en términos porcentuales. El problema es de dónde tienen los recursos. Exacto. Y es que ahí es donde hay que hacer el esfuerzo de eficientizar. Primero hemos sido a lo largo de todos estos años, como ustedes bien lo dicen, improductivamente hablando como país. Es decir, las apuestas no han sido tan bonancibles para poder decir. Y ya vamos a hablar de otro componente bien importante en esto, Mario y el resto de mesa, que es el componente político, sí, ¿verdad? Correcto. Pero fíjate que, por ejemplo, la cantidad de empleados en el gobierno ha aumentado en los últimos 10 años sustancialmente. 40,000. O sea, 40,000 que eso lo dijimos desde hace 8 o 10 años. Y si se hubiera aumentado, supongamos que 10,000 de esos 40,000 eran para rubros de educación y salud, lo cual, y seguridad, que a lo mejor eran los sectores estratégicos, pero los otros 30,000 que se hubiera podido ahorrar el gobierno, los pudo haber encauzado en temas de educación, en temas de medicamentos, en temas de infraestructura. Muchas veces también, no es por salirme en lo social, pero los presupuestos ya cuando va terminando el año, si el gasto corriente se disparó más de la cuenta, ¿cuál es el sacrificado? La inversión pública. Entonces muchas veces la inversión pública en los últimos años se ha visto que no pasa de 2% del PIB, 2.2%, cuando este país necesita inversión pública de niveles de 3,5%, 4% del PIB. El tema social también muy válido, los reclamos de la gente de pensiones, ¿verdad? Pero pues ya se están creando los grupos de trabajo, las comisiones, ¿verdad? Como decían una persona en una radio. Me encantó de nuevo, perdonen un poco que esté hablando de lo que dijo el presidente, pues el presidente es una voz principal en este país. Dijo, ya no se le puede dar, tiene que ser una forma radical, dijo, creo que fue el término, ¿no? Sí. De la reforma del sistema de pensiones. De acuerdo, pero creo que la palabra pero ahí tiene que haber un cambio radical en esto, ¿no? Va a entrar también en juego el tema del financiamiento, el tema alguien decía en un programa, la sostenibilidad social contra la sostenibilidad fiscal, ¿verdad? Porque sí, es cierto, hay un tema social ahí de fondo, sí se pueden aumentar las pensiones, pero ¿quién va a costear con eso? O sea, ¿verdad? Entonces hay que guardar un equilibrio, pero bueno, ahí los técnicos, los actuarios están haciendo y ya vamos a hablar sobre eso, los números, que, ¿verdad? Sí. Porque sí, que hay que hacer un cambio, hay que hacerlo. Pero lo primero es sincerarse con la población, porque ¿De qué forma? Te doy la palabra cuando regrese, me voy a la pausa para que sigamos ampliando. Tenemos tiempo todavía para poder seguir en el desglose de estos elementos muy importantes. Y el otro elemento que creo que no se puede soslayar en un análisis como el que tenemos este día, el componente del diálogo político. Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Claro. Por ejemplo, en el tema de pensiones no es tan fácil. Sí, no, tienes que establecer y gracias a Dios creo que ya ya hay unas reuniones bilaterales ahí que se están reuniendo, como tú decías, para poderlo abordar. El diálogo político, ¿qué está pasando en la Asamblea Legislativa? ¿Cuál es el aporte que la Asamblea Legislativa también puede estar dando en esto? Estos escándalos de nepotismo, el escándalo financiero, este escándalo que ahora al partido PCN se le está desde luego complicando con esta declaración de la exdiputada Cristina López, ¿verdad? Vamos a hablar de eso cuando regresemos. A usted, gracias por estar con nosotros. Y por ejemplo, voy a trasladar este mensaje porque me encanta interactuemos, de eso se trata, y la mayor parte de los mensajes que recibimos es eso, un aporte, cuestione, critique, pero vean, esto me parte el alma. Mirna Acosta me dice, mi hijo está bien preparado, Ernesto. Cuando envía su currículum expresan que está sobrecalificado. Yo gasté mucho en su preparación, entonces, ¿qué le hacemos? Esa es la frustración de lo que estamos viendo hoy en día. Necesitamos empleo, dice ella. Que es interesante este punto. Y a eso hay que apostarle, ¿verdad? Porque muchos padres de familia, y me coloco en el plano de ellos, están con con ese anhelo, ¿verdad? De sacrificarse por el bien de sus hijos,
de haberse sacrificado y que estos necesitan tener esa oportunidad. Así es que esa es una parte vital también que quiero sumar un poco en el contexto del análisis que tenemos hoy en día. Me voy a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Así es, estamos hablando de la importancia que tiene la focalización de aquellos proyectos para viabilizar el tema de la economía. Y poníamos un ejemplo extra cámara sobre esta carretera al Puerto de la Libertad y la expectativa que ha creado y despertado el proyecto Sur City, ¿no? Que creo que es importante mencionarlo. A eso sumarle también que dentro de los sondeos de opinión que plantean algunas encuestas, ahora el tema económico ya viene siendo como el tema número uno, ¿verdad? Que inquieta a la población, y entonces relegando al tema de la seguridad, que en el pasado era lo que realmente más nos preocupaba. Qué bueno, pero todavía hace falta mucho que hacer, ¿no? A ver, yo decía de que no se puede dejar, bueno, te deje digamos la palabra, Rafael. Sí, cuando se estaba comentando acerca del caso de pensiones, y yo insisto en esto de economía política porque la capacidad de tomar decisiones y llevarlas a cabo depende de esa correlación de fuerzas en una sociedad. Y el caso de las pensiones hay que comenzar por sincerarse con la población, es decir, las finanzas públicas con un endeudamiento arriba del 70% y un déficit alrededor del 3% en relación al Producto Interno Bruto, demuestra de que hay estrechez fiscal. Y en mi opinión, al sincerarse con la población para ponerlo claro y darse a entender, aunque es doloroso decirlo, es decir, mire, a las personas de 45 años para abajo son los que pueden tener alguna opción en el mediano plazo, es decir, de 45 cuando lleguen a jubilarse a los 60 o a los 65 años, pues tener una mejor pensión. Pero las personas que tienen de 45 años para arriba difícilmente va a haber una respuesta satisfactoria porque no hay recursos. O sea, usted no puede estar cotizando $10 y esperar recibir 500. O sea, no funciona así. La parte actuarial, donde tienen que ver todos los cálculos demográficos y teniendo en cuenta el mal uso que ha habido en términos de los recursos de pensiones, digamos, en todo lo que se perdió en el juego con el fideicomiso y se dejó de pagarle a la capitalización de los fondos. ¿Quién va a responder por eso? ¿Quién va a pagar? ¿Cuántos recursos se necesita? Entonces, ahí se está haciendo bastante demagogia por diferentes sectores en términos de estar haciendo planteamientos cuando las finanzas y los recursos del país no dan para responder en el corto plazo. Aquí van a necesitar de hacer nuevas mediciones de los parámetros en términos de aumentar probablemente 3 o 5 años de edad de jubilación y aumentar la cuota. Y los que van a recibir ese beneficio de tomar esas decisiones lo van a ver dentro de 10, 15 años, no los van a ver en el corto plazo. Entonces yo creo que es importante sincerarse con la población y no estar ofreciendo cosas que no es posible alcanzarlas. Mira, en este tema yo creo que la participación del Ministerio de Trabajo en abordar las pensiones me ha parecido algo innovador, porque además pone a jugar a un actor que ha estado prácticamente inutilizado en este sentido, que es la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, que es una institución que tiene vinculaciones con los trabajadores y con el sector empresarial y que moviliza un enorme capital internacional de experiencia, de conocimiento respecto al manejo de estas situaciones. El abordaje, por lo tanto, ahora con este nuevo actor, creo que nos puede llevar a una propuesta integral de otra naturaleza, en donde el tema de la caja del Estado pues no sea el tema central, ¿verdad?, sino que fundamentalmente sea el tema humano. Pero ya se ha dicho hasta la saciedad que el problema fundamental es que son muy pocos los cotizantes, la cobertura es muy baja.
Entonces, con una cobertura baja, realmente la capitalización que tiene el fondo es muy relativa, como para poder realmente satisfacer las necesidades de una pensión digna. Y por el otro lado, es una situación absolutamente agobiadora, agobia a un maestro que ya tiene una edad para la jubilación, que ya no tiene la edad para estar enfrentando en una clase a un grupo de muchachos, ¿verdad?, para estarlos manejando desde el punto de vista de la psicología, y sin embargo no puede renunciar porque gana en el Estado $800, pero claro, si se va a pensionar con $200. Entonces, ahí está envejeciendo la clase magisterial, perdiendo calidad realmente el magisterio para poder atender a una población de estudiantes, y no existe una salida, justamente por la situación de la hacienda pública, ¿verdad? Creo que Rafael ha tocado nuevamente un tema fundamental. En una interesante exposición en la ESEN sobre una estrategia centrada en la educación, en donde hubo una mesa redonda con Manuel Enrique Heinz, con el ministro de Hacienda y otros personeros muy importantes, entre ellos la ex representante del BID, Carmina Moreño. Se decía claramente que la apuesta por la educación era un tema fundamental. Y en la Cámara de Comercio, Mario, cuando llegué a hacer una presentación sobre la economía mundial, que me la solicitaron, yo señalé 70 años son suficientes para mostrar que El Salvador nunca ha crecido a tasas promedio arriba del 2%. En promedio. Ha habido picos, ¿verdad? En los años 50, en los años 60, en los años 70. Ha habido picos, ¿verdad?, en donde hemos crecido a tasas de 5 o 6%, pero el promedio en 70 años nunca ha pasado El Salvador de 2%. ¿Qué significa eso? Que este esfuerzo por el crecimiento a que se refería Rafael será posible si las inversiones que están comprometidas se desatan. Será posible si la gestión que hace el gobierno para crear las condiciones previas a los desembolsos de la inversión, tanto pública como privada, se realizan, ¿verdad? Yo creo que hay un dato importantísimo que el Banco Central, en su último informe de diciembre, el presidente del Banco Central decía que la economía había crecido en el último trimestre 2.7%. Fondo Monetario nos había dicho a nosotros que para poder crecer al 2.5, que era la expectativa inicial, que el Banco Central la cambió a 2.3, pero en el año 2018 a diciembre el Banco Central se proyectaba con una tasa de 2.5 para el 2019. El Banco Central decía, para poder crecer a 2.5 en el 2019, en los últimos 2 trimestres hay que crecer a 2.7. Bueno, el tercer trimestre se creció a 2.7. Ahora en marzo el Banco Central nos va a tener que decir cómo cerramos el año, ¿verdad? A ver si hubo una tasa de crecimiento de 2.7 también. 2.4. Me parece que el crecimiento en el último trimestre no va a ser exactamente igual que en el tercer trimestre. Sin embargo, el comercio reporta que hubo una muy buena oportunidad comercial, ¿verdad? Que la gente se desató con mucha confianza hacia las compras navideñas, ¿verdad? Y por lo tanto ahí habrá que ver algún resultado y algún impacto. Y también, pues obviamente que ya fueron 3 meses más de ejecución de la inversión pública y sobre todo de la ejecución del presupuesto, que de alguna manera había venido a un ritmo muy bajo. La ejecución presupuestaria del gobierno no puede estar a menos del 85% durante el 2020. Y eso significa este tipo de gestión que el presidente está haciendo a su equipo de gobierno, ¿verdad? Porque justamente por problemas de ineficiencia en llenar los requisitos previos a desembolso es que no se pueden realmente sacar los recursos y ponerlos a invertir. Este elemento que Mario señalaba sobre la integración aduanera, a mí me parece importante la visita que el presidente va a hacer a Guatemala. O sea, Yamatei, el presidente de Guatemala, está tomando posesión ya en estos días, creo que es en esta semana. Creo que mañana. ¿Verdad? Sí, y no entiendo sé si que el presidente Bukele va a la toma de posesión. Esto va a mejorar las relaciones con el socio comercial, uno de los socios comerciales más importantes que ha tenido El Salvador, ¿verdad? Y creo que en este tema de la unión aduanera, lo que a nosotros se nos planteaba era que tiene que tener un liderazgo presidencial. Miren que empezó bien El Salvador integrándose con Guatemala y Honduras y de repente se trabaron las carretas. Y la interpretación de algunos funcionarios de economía era que había que elevarle el nivel
de liderazgo a la presidencia de la República para que los temas de seguimiento respecto al tema de la unión aduanera sea el presidente el que los maneje directamente. Interesante. Me voy a una pausa, te doy la palabra, me la pediste, Mario. Cuando regresemos voy atrasado un poquito porque cuando desde luego comenzamos a escuchar la exposición de ustedes, de verdad no dan ganas de parar esto, ¿verdad? Pero es bien interesante. Voy a la pausa. Gracias por estar con nosotros, aquellos que nos están sintonizando a través de nuestras cuentas en Facebook. Muchísimas gracias. Compartan con sus contactos nuestra señal. Envíenos sus comentarios, sus preguntas. Son muy interesantes. Nosotros queremos interactuar con nosotros. Es parte de la misión que tenemos, elevar desde luego esa categoría de comunicación con ustedes. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente. A ver, Mario, había quedado de darte la palabra. Sí, yo quería retomar un poco el comentario de Carlos Federico y que también toca lo social, que mencionaba sobre el tema de las pensiones, lo que es la cobertura, ¿verdad? Que ahorita sí, efectivamente la cobertura es reducida y no ha cambiado en los últimos 15, 20 años, 24, 25% de la población básicamente formal es la que está cubierta con pensiones. Y ahí entra también otro tema que tú mencionaste, el tema de la informalidad, que es lo que vamos a hacer en el tema de la informalidad para... tenemos que definitivamente ir avanzando en ver de qué manera gradualmente se va formalizando este sector que es enorme, 70% prácticamente de la economía informal y ahí se ha hablado mucho. O sea, hay temas también igual que han quedado ahí en el tintero. Hace rato se habló de una ley de régimen simplificado para ir incorporando a mucha pequeña empresa informal a la formalidad. Hace poco me dio gusto escuchar pues de Paul Steiner, el presidente de CONAMIPE, que estaba trabajando en una ley también que iba supuestamente en ese sentido. No sé si habrá cambiado o no, pero se supone que la va a entregar en un par de meses, febrero o marzo. Ojalá que a ver si el presidente le saca carreras también. Yo creo que es un tema importante, o sea, ir reduciendo la informalidad. Yo creo que se puede hacer algo, se pueden hacer ya algunos pininos, no sé, de algún modo. O sea, si esta gente está en el sector informal, no tiene acceso a crédito, no tiene acceso al tema social, a seguridad social, a pensiones, etcétera, y por lo menos, qué sé yo, que en el quinquenio se pudiera pasar de un 70% informal a reducirlo a 65, 60, sería ya un gran logro. Ok, y fíjate que a propósito, Paul Steiner, un saludo para él está muy atento siempre a nuestra programación. Nos escribe y lo saluda y dice: el gobierno cerró 2019 con más del 72% de ejecución de inversión pública. Históricamente no había pasado del 60%, dice. Si la inversión privada es 4 o 5 veces la pública como debe de ser, entonces la inversión total para ese año debe de ser alrededor del 17 o 18% del PIB. Si Honduras crece al 4.4% con 19.6% de inversión total, está la posibilidad de que El Salvador crezca 3.2% en el 2020, dice. La decisión la toma la empresa privada con su nivel de inversión. ¿Dejará la polarización y se va a dedicar a invertir? ¿E invertirá? Pregunta. Interesante. A ver. Sí, yo creo que los datos son correctos. O sea, no se ha pasado del 60% el nivel de ejecución de inversión pública. Es satisfactorio, digamos, ver que han superado el 70%. Ahora, El Salvador no llega al 18% uniendo la pública y la privada, y se necesitaría llegar al 22% para llegar a niveles de 3.5 para arriba. Entonces, ese es un desafío y que no se resuelve de inmediato. Dudo yo que en un año puedan llegar a esos niveles, porque ahorita lo que muy bien está haciendo el gobierno es empujando lo que está en tuberías, lo que está dentro de la mesa. Yo creo que esa es una labor muy importante, pero una vez se consolida,
llegar a mantener un nivel de inversión, digamos, o llegar al 22%, realmente es un reto titánico y que hacia eso se debe de apuntar. Yo en eso no tengo ninguna duda y ojalá que el clima de inversiones siga favoreciendo que se resuelva o se agilice toda la tramitología que es fundamental para dinamizar la economía. Me voy a la pausa última y regreso un poco con el análisis concluyente. No le echamos la mirada a la Asamblea Legislativa, es decir, a la actividad política, que creo que es bueno hacer una coronación de todo Solo eso. un punto abordando este tema de la informalidad, porque hay un tema relacionado con la parte tributaria, y es que se habla del monotributo y se habla del impuesto predial. Yo creo que son dos elementos que, de nuevo, vamos a ver la economía política, es decir, cómo está la correlación de fuerzas de los diferentes sectores para aprobar, digamos, el monotributo y el impuesto predial, justamente para tener más recursos y atender a la micro, pequeña empresa y a los sectores sociales. Solo antes de cerrar, si me permite, Paul Steiner tiene en sus manos un proyecto sumamente interesante, alternativo al monotributo, y es una gradualidad para ir llegando a la formalidad de parte de sectores informales. Y él tiene prácticamente un proyecto de ley ya listo para ese efecto. Fíjate qué interesante también, qué buen punto. Exigirlo. Sí, gracias a Otto Hernández que nos escribe. Ernesto, en la noche madrugada de ayer se incendiaron varios puestos de comercio informal. Estas familias han quedado dañadas moral y económicamente y no tienen seguridad social. Ahí el fondo de pensiones podría servir para capitalizar los negocios. Dice, una propuesta que está planteando, ¿no? Así es que gracias a Otto Hernández por escribirnos y darnos ese insumo. Así hay muchos, ¿no? Nuestra solidaridad, ¿verdad? Con toda esta gente. Con estas familias. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias también a Jessica Valdés. Ernesto, ¿será que estarán también sacando unidades de los talleres, unidades del transporte colectivo de los talleres? Nos envió una foto para poder cobrar el subsidio del diésel. Este es un tema muy importante que no puede dejarse de abordar cuando se toca el tema económico del país. Dice, sí, ya lo abordamos desde esa perspectiva. A ver, una mirada a la Asamblea Legislativa, una situación que me parece que es importante también no soslayarla en este análisis que hemos tenido día lunes, ¿no? ¿Qué piensan? Bueno, yo creo que los números de los empleados de la Asamblea realmente asustan. Los reportajes que han sacado a principios de año, que hace 9, 10 años eran 1,000 empleados, creo alrededor de 1,000 empleados, y ahora son 2,500 empleados. En 10 años se ha más que duplicado el número de personal de la Asamblea. ¿Y qué de nuevo han hecho? O sea, realmente de todos esos 1,500 nuevos, básicamente muchos de esa gente que se ha contratado son partidarios de los diferentes partidos y ya no podemos seguir con una situación. O sea, diferente que me dijeran que se ha creado y se ha conformado un equipo de lujo para asesorar en leyes que van a qué sé yo, a mejorar la situación fiscal, económica del país, pero no. O sea, es que lo que hace falta es una regulación y una claridad de cómo se contrata. Porque yo lo he dicho muy abiertamente, no se puede satanizar la figura del asesor. Correcto. Lo que se está cuestionando, ¿sí o no? Correcto. Lo que se está cuestionando es la contratación de personas que no son idóneas para los cargos. Segundo, personas que se contratan y no trabajan y solo cobran. Correcto. ¿Verdad? Pero y ahí está también el tema de la ley de la función pública. Y ahí la pelota está en manos de los diputados. El proyecto de ley está. Ese se presentó en el gobierno anterior. Y no ha caminado. Claro. No ha caminado porque ellos no lo han. El método instructivo para poder contratar personal y crear un pool de asesores que atienda a toda la asamblea. Si al final el asesor es un asesor. Correcto. Pero es un tema que no puede soslayarse en esto. Rafael inició este programa expresando conceptualmente las diferencias entre la economía política y la política económica.
este es un año preelectoral. O sea, en febrero del 2021 estamos en elecciones de diputados y estamos en elecciones de alcaldes. Por lo tanto, este es un año esencialmente político. Lo que a mí me preocuparía de que se comience a crispar el ambiente político de la Asamblea Legislativa es que vamos a entrampar las decisiones que son tan importantes que sean tomadas en este periodo. Y yo creo que cada vez que hay un año político se paralizan las inversiones. Correcto. Entonces, si el ambiente realmente lo empezamos a crispar y además alebrestando el panal de la Asamblea Legislativa, esto nos va a llevar a que las correlaciones de fuerzas van a ser muy complicadas de ser logradas. Y el mismo gobierno se va a ver arrastrado otra vez a la situación de conflicto y contradicción que vivió en los primeros meses con la Asamblea. Mira qué bien cerró el año, con un excelente diálogo político, partidario, en donde Carolina Recinos y el ministro de Hacienda, siguiendo instrucciones del presidente, lograron llegar finalmente a una negociación. Se aprobó presupuesto general de la Nación, inmediatamente hubo una reacción positiva de las calificadoras de riesgo, le dimos una señal al mundo de que somos capaces realmente de superar la polarización, y yo creo que el llamado lo haría, como lo hice en tu programa de Ernesto López Radio, a que los partidos políticos inviten a gente capaz, hombre, a trabajar con ellos en la formulación de propuestas mejores que las que presente el gobierno del presidente Bukele en el año electoral, y no empezar a destruirse internamente cada uno, porque entonces va a ser un año perdido. Y no nos podemos dar el lujo, para efectos del crecimiento que quiere Paul, entrar en esa contradicción política en este año, que es el primer año y medio de gobierno al cerrar diciembre de este año. No debe de por qué existir el fantasma o la figura de la polaridad política que daña entonces, ¿sí? Sí, en física se llama entropía, que es cuando un cuerpo o un sistema se destruye a sí mismo. Y eso es lo que está pasando con la clase política, lamentablemente, en el país. La encuesta reciente de la UCA, los dos que están en último lugar en términos de aceptación de la población son los partidos políticos en último lugar y en penúltimo la Asamblea Legislativa. O sea que la población los está rechazando. Y eso es delicado en términos de que se va a traducir lógicamente en la voluntad y va a ser con unos resultados ya bastante identificados o pronosticados en el 2021. Si la gran pregunta es, porque cuando les he explicado, digamos, cuáles son las actuaciones que hemos visto en los gobiernos en sus políticas económicas, el común denominador es que la población, la ciudadanía, está afuera de la toma de decisiones. Entonces, yo realmente en los partidos políticos, mi esperanza está en la ciudadanía. Yo creo que es la hora en términos de que la academia, por ejemplo, que está dormida, que no pasa de hacer encuestas, que realmente sea más propositiva, que las organizaciones cívicas también entren a participar, porque los partidos políticos están tan agotados y francamente a estas alturas no se ven ningunos cuadros ni propuestas, digamos, que puedan satisfacer a la población, que en mi opinión es la sociedad civil, digamos, la que pudiera darle oxígeno, y que ojalá que el gobierno con una madurez política pueda abrir espacios de participación para la gobernabilidad de este país. Mario. Hablando de lo que mencionaba Carlos Federico anteriormente, yo quisiera tocar un tema que creo que no se ha destacado en los resultados de la economía, viendo los números de fin de año, que es el tema de los depósitos y el tema del clima de inversión, cómo ha mejorado, y este optimismo que se está respirando quizás desde el último trimestre, principios de este año, que ojalá siga, pues así como estamos. Y es el tema de que los depósitos están creciendo a una tasa del 10%. Es una tasa sumamente alta, casi el doble de lo que estaba mayo-junio del año anterior. Y esto ya se está viendo los resultados buenos para el gobierno, en el sentido de que este aumento en la liquidez en la economía ha provocado una baja en la tasa de interés
por ejemplo, la colocación de letes del Tesoro, del gobierno. La semana pasada hicieron una colocación de letes y la colocaron cerca de $100 millones al 4%, cuando en mayo o junio del 2018 estaba al 7%. De manera que esa es otra buena noticia, ¿okay? Que yo creo que se suma a los acercamientos que se están teniendo afuera, a los proyectos de inversión que como bien decía Rafael, estaban entrampados ahí en el pipeline y todo eso creo que va a venir a impulsar, pero es bueno para el gobierno que de repente pueda cancelar alguna deuda cara que tiene ahorita. Ahorita el gobierno tiene un saldo de letes de $100 millones, perdón, $966 millones, que tiene que, ya creo que ya va a salir a buscar una colocación de eurobonos, pero sí es bueno que todo esta un poco ambiente positivo que se está dando con las calificadoras de riesgo, etcétera, todo esto se está traduciendo también en tasas de interés menores, que ojalá también se traduzca en más crédito para la micro, pequeña y mediana empresa. Entonces, desde el punto de vista político, que te interesa mucho a ti, Rafael, ¿tiene algunos aspectos bien importantes con los cuales cerrar? Bueno, yo realmente creo de que va a marcar, si el señor presidente está anunciando, probablemente que ya en el cierre de su primer año es cuando va a estar anunciando, digamos, el plan de despegue económico, que le llaman. Plan de despegue económico. Dijo sí. 6 meses, en 6 meses de junio. Yo creo que eso lógicamente va a marcar. Ahora, la interrogante es, de aquí a junio, digamos, el ambiente político electoral en términos de propuestas en el área económica, ojalá que pudieran haber entendimientos y priorizar, digamos, cuáles son los temas para poder acelerar la inversión, ya que ese es el gran reto. El presidente está haciendo lo suyo, digamos, generando la confianza con el sector privado, una mejor gestión en términos internacionales, pero la interrogante de la población es, bueno, ¿y yo en qué me voy a beneficiar de ello? O sea, ¿cómo va a llegar todo este buen ánimo del sector empresarial en términos de creación de empleo? Esas son las grandes interrogantes que va a tener la población. Yo creería de que es positivo y hay un buen ánimo, yo insisto en eso, un mejor clima de negocios. Es el momento para llamar al diálogo. Yo creo que alejarse del diálogo por creer de que se tiene el suficiente peso político y que no se necesita de los diferentes actores sería un error que tendría un alto costo en los próximos años. Yo creo que es el momento, dado de este buen ánimo y este alto capital político que tiene el presidente, para convocar a un diálogo público-privado para abordar los principales temas de país. Bueno, el tiempo se nos fue. Quiero agradecerles el que me hayan acompañado esta mañana de día lunes con un tema, desde luego, que es importante, necesario colocarlo en la agenda de país, ¿verdad? ¿Cuál es el despegue, el rumbo? Y qué bueno con este anuncio que hizo el presidente de la República, plan de despegue económico para saber qué viene por delante. Así es que muchísimas gracias, Mario, por habernos acompañado, ¿verdad? Gracias por la invitación. Gracias, de verdad, valoramos mucho tu presencia. Como siempre también, Rafael, gracias por habernos también aceptado la invitación. Gracias, Ernesto. Y también a Carlos Federico Paredes también, que siempre está disponible para acompañarnos. Gracias. Gracias, feliz inicio de semana, póngale actitud y verá que los lunes no son malos, sino es el buen inicio del nuevo reto. Pásenla bien y recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.